Impacto económico. Para entender mejor la economía de cada día. Empresas y negocios. Energía. Economías regionales. Políticas públicas. Debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto económico. Las soluciones existen. Auspicia este programa Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. En el programa de hoy vamos a hablar de reestructuración de empresas, el caso Expofruit, una experiencia que creo vale la pena compartir porque entiendo puede ser útil también para pymes en cuanto a medidas que llevaron a que la empresa tuviera que generar un nuevo tamaño. Y vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la apertura comercial. Hace 2 semanas atrás citaba un artículo de Diego Penizzotto en el diario Río Negro, el alto costo de volver al mundo, y me sirvió como disparador para retomar el tema del libre comercio, de la apertura comercial, con un planteo central. ¿La apertura comercial es una amenaza o es una oportunidad? Y para ello invitamos al autor del artículo, Diego Penizzotto, economista y periodista del diario Río Negro. Diego, bienvenido. Gracias. Y convocamos también a nuestro colaborador de la primera hora, el doctor Pablo Guido, economista también. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlos en el programa con esta idea de intercambiar ideas para que nuestros televidentes tengan más elementos para formar un propio criterio. De eso creo que se trata. Y me gustaría pedirles una primera hipótesis, un primer punto de vista en cuanto a si la apertura comercial es una oportunidad o es una amenaza. Un breve planteo para después ya ir al intercambio de ideas a fondo. Si uno lo ve en términos individuales, la apertura comercial, ¿qué sería? Poder ir al supermercado al que vos quieras y comprar los productos que vos quieras, ¿sí? O venderle a una persona los servicios o productos que vos generás. Claro. Básicamente es eso. A nivel país serían todos los individuos de un país haciendo lo mismo con los residentes, la gente que no vive en la Argentina. Claro. Digamos, conceptualmente. Un intercambio comercial ampliado. Un intercambio amplio, sin, obviamente, las restricciones siempre existen, pero para eso se arman los acuerdos de libre comercio o acuerdos bilaterales, que países de Latinoamérica lo tienen, nosotros no. Nosotros estamos dentro de un bloque del Mercosur con menos restricciones para comerciar que con el resto del mundo. O sea, yo creo que conceptualmente plantearse si es mejor o peor el libre comercio es lo mismo que plantearse si es bueno o malo para un individuo poder ir al supermercado a hacer las compras o no. O sea, en resumen, para vos es una oportunidad como primer planteo. Es una oportunidad porque el mercado se te amplía, en vez de tener solo los 40 millones de habitantes argentinos de mercado y los 200 millones de Brasil y poco más de Uruguay y Paraguay, que son nuestros principales socios. Tenés 7.500 millones de personas, a las cuales podés venderles y comprarles cosas. Porque esto también es importante, el ida y vuelta, obviamente, es un intercambio. Lo dejamos ahí por unos minutos. Diego, tu postura. Yo lo primero que diría es que me parece que plantearía la pregunta diferente, ¿no? En vez de ponerlo en términos de oportunidad o amenaza, que me suena a alguien que nos está brindando una oportunidad o amenazándonos desde el exterior, lo plantearía en términos de fortaleza o debilidad, ¿no? Pensando en qué puedo hacer yo como economía para aprovechar las oportunidades del comercio o para debilitarme en términos relativos con respecto al resto de los países. Después a mí me parece que hay que tener en cuenta algo que por ahí no se tiene muy presente, que es que la economía se basa en modelos, ¿no? Y los modelos son como una maqueta, son una representación de la realidad, no son la realidad. Entonces, quizá el libre comercio como modelo
puede sonar muy romántico para un montón de gente, pero la verdad es que la realidad muestra que el libre comercio a secas y radical, digamos, abrir la economía radicalmente sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de negociación previa, etcétera, para economías como Argentina, porque hay que tener en cuenta que estos modelos fueron escritos en otro contexto, suele ser bastante calamitoso, ¿no? Después, en todo caso, más adelante hablamos de los datos, pero me parece que lo primero que yo diría es que estos modelos hay que contextualizarlos, ¿no? Bien. Que hace falta, la apertura económica hace falta contextualizarla para que sea provechosa, digamos, ¿no? No es cuestión de abrir la economía y listo, digamos, ¿no? Hay que sentarse a pensarla la apertura económica, primero, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tan cerrada o qué tan abierta es la economía argentina? ¿Qué indicadores, cómo podemos plantear un diagnóstico? Una manera de medirlo es, vos sumás las exportaciones y las importaciones de un país, que es el volumen de intercambio, y lo comparás contra tu Producto Bruto. ¿Sí? En la Argentina eso es más o menos, corregime Diego, pero 20, no yo llegaría al 25%. Pero después tenés países, Australia tiene el 40%, déjame ver algunos datos, ¿no? Nueva Zelanda 55%, Canadá 64%, Chile 56%, o sea, más del doble nuestro, Corea del Sur 78%, Israel, estamos hablando de Israel, con el contexto de Israel, casi 60%. O sea, si vos observás la Argentina, es uno de los países, sacando a Corea del Norte obviamente, Cuba y casos excepcionales, es uno de los países más cerrados del planeta Tierra. Y vos te das cuenta, es decir, es inusual que en un país la gente se tome un avión 2 horas y vaya a hacer shopping, ¿sí?, a países vecinos. Claro. O salga más, pero como dice Diego, no hay que contextualizarlo. Es decir, acá en la Argentina está pasando, no sé si vamos a hablar del tema del saldo comercial y de la evolución de exportaciones e importaciones en los últimos 7, 8 años, pero hay razones por las cuales nuestro saldo comercial negativo hoy existe, ¿sí? Y yo creo que son razones de tipo artificial, la mayoría. Bien, ¿sí? Ahora vamos a ese punto. Diego, ¿es Sí. uno de los países más cerrados Argentina? Bueno, yo creo que, a ver, como decía Pablo, hay que ver cómo uno plantea la apertura, ¿no? Si hablamos de simplemente comprar y vender cosas al mundo, estamos hablando netamente de lo comercial. Ahora también podemos plantear la apertura en cuanto a la entrada y salida de capitales, a la entrada y salida de inversiones. Un montón de cuestiones hacen a la apertura, no solamente al comprar y vender cosas. Si hablamos netamente de lo comercial, desde hace 2 años a esta parte, digamos, Argentina ha desmantelado por completo su estructura de protección, si querés, arancelaria, etcétera, tanto para comprar como para vender. Por lo tanto, en lo comercial somos una economía netamente abierta hoy y los resultados lo dicen, ¿no? También en cuanto a la entrada y salida de capitales. Por eso estamos asistiendo a un periodo de toma de deuda tan grande, ¿no? Después, creo que hay otras cuestiones, como decía Pablo, o sea, hay una cuestión en cuanto a lo que mencionaba de las salidas a comprar al exterior, tiene que ver netamente con una cuestión de tipo de cambio, con un atraso cambiario estructural que lleva ya casi más de 10, 12 años. En términos relativos, para que la gente tenga una idea, el tipo de cambio de hoy, si lo ponemos en términos del dólar del año 2001, cuando todavía regía la convertibilidad 1 a 1, estaría siendo de 68 centavos. ¿No? ¿Pero no hay un problema Entonces, de carga impositiva también? Naturalmente, sí, también, obviamente. Pero naturalmente sale mucho más barato comprar en el exterior que en Argentina, porque el dólar está barato, ¿no? Y cuando uno compra en el exterior, compra en dólares, y entonces, evidentemente, cuando el dólar está tan barato, sale barato viajar, sale barato comprar, etcétera, ¿no? Y obviamente claro, también hay una cuestión impositiva, que cuando uno sale a comprar, todos los impuestos, la carga impositiva que hay acá en Argentina de un montón de cuestiones, ya hemos hablado de esto en alguna otra oportunidad, pero por ejemplo ingresos brutos, que sería para hablar otro tema, ¿no? Con toda la reforma que ha habido ahora, que en realidad parecía que iba a ser una reducción de la carga impositiva y terminó siendo un aumento. Obviamente cuando uno compra en el exterior eso no existe, ¿no? Pablo, ¿tu opinión? Yo creo que sí, que somos una economía cerrada. Independientemente de los problemas que menciona Diego, el retraso cambiario, los costos impositivos internos,
Porque si vos ves la planilla de recaudación de la FIP, de la aduana, te vas a dar cuenta que recauda impuestos, es decir, recauda aranceles, y el arancel es una de las maneras de proteger un sector o una empresa. Con lo cual hay protección arancelaria. Incluso ahora. Sí, O sea, no coincidís en que los últimos 2 años se abrió la economía. No, lo que hubo es una liberación del cepo, podés comprar y vender dólares de una manera menos restrictiva. Ya no existen las licencias automáticas para importar, que era un disparate, pero seguimos siendo, es decir, nuestro nivel arancelario es más alto que el de la región, en promedio. Obviamente que uno puede decir, no, pero mirá Estados Unidos, tiene aranceles, ahora el presidente propone para acero, aluminio, pero en promedio Estados Unidos vos entrás a un supermercado norteamericano y te vas a encontrar con una serie de productos de todo el mundo que acá no los ves. Sí, bueno. Si el dólar está tan barato, que es cierto, como dice Diego, acá irías a un supermercado y te deberías encontrar con productos de todos lados. Cosa que no existe. No te la encontrás, claro. Bueno, Chile es otro ejemplo, te encontrás de todo. Acá hay 4 o 5 sectores, siempre lo hemos hablado, ¿no? Que están súper protegidos. Y lo ves en el nivel de precios que tienen con respecto al mundo. ¿Cuáles son? Autos, juguetes, indumentaria electrónica, básicamente. ¿Sí? Vos te fijás en esos productos, salvo los autos, que la gente no se los puede traer de Chile, por poner un ejemplo. El resto, abrí la valija de los argentinos que van a Chile y están esos productos que estoy mencionando. ¿Sí? Porque para esos productos del mundo son productos de consumo habitual. ¿Sí? Acá tenemos que hacer un plan de ahorro para el Día del Niño, para comprar un juguete. Claro. Porque es carísimo. Diego. No coincido en absoluto. De hecho, bueno. ¿Pero en qué no coincidís? En esto de que la economía está cerrada, o sea, de hecho, bueno, acabamos de ver noticias estos días del ministro de Producción reunido con la Unión Industrial, avisándole de que no va a restringir las importaciones. O sea, evidentemente hay un problema con las importaciones. Quizá no somos todo lo abierto que a Pablo le gustaría, pero evidentemente somos mucho más abiertos que en el año 2015 y eso se ha notado pero considerablemente en las estadísticas en cuanto a las importaciones y las exportaciones en los últimos 2 años. Y creo que tenemos un problema grave justamente con la indumentaria. La electrónica es un caso particular, ha habido una reducción de impuestos importante y ya no es tan beneficioso ir a comprar electrónica a Chile como en otra época. Lo dice la gente alrededor. No, bueno, porque bajaron, por ejemplo, impuestos a la notebook. Sí, tenemos un problema con los autos, pero con los autos hay otras cuestiones, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver principalmente con el Mercosur, con que Argentina le vende autos a Brasil y con que Argentina, su principal industria es hoy la automotriz. Entonces, evidentemente, lo último que faltaría es que también desprotejamos a la industria automotriz y entonces ahí sí sería un problema bastante grave, mucho más grave que el que tenemos ahora, ¿no? Ahora, yo lo que planteo es, si se bajan aranceles a la importación o se eliminan de equipos, de maquinaria, de herramientas, de insumos, ¿eso nos favorece a la industria local? ¿Te puedo hablar de los datos de los últimos tiempos? ¿Cómo no? Para que te des una idea, mirá, porque esto es una cuestión muy ideológica, ¿no? Que en definitiva este gobierno venía a cambiar esta cuestión del apego a la ideología y de todo, y finalmente termina siendo lo contrario, pero también con una matriz muy ideológica, ¿no? Es que siempre hay una idea atrás de... Pero ahí es donde yo digo, me parece, ningún país del mundo abre la economía sin negociar previamente. Lo de Trump es un ejemplo considerable en estos últimos tiempos, pero Europa jamás abrió su economía, ¿no? Donde nació el libre comercio, toda la vida la producción agrícola europea estuvo subsidiada, ¿no? No es un ejemplo de crecimiento, ¿no? Europa. No importa, pero es el lugar donde nació la idea del libre comercio, ¿no? El modelo de Hercher-Orin, ¿dónde nació? Adam Smith, ¿dónde nació? ¿No? La escuela clásica que habla de estas cosas nació en esos lugares donde no podemos encontrar modelos de apertura, ¿no? Pero, a ver, los números. En el último tiempo, ¿no? Argentina, el mayor déficit comercial de la historia lo está viviendo hoy, ¿no? Sí. En los últimos 40 años hubo 3 periodos grandes de déficit comercial. Casualmente los 3 coinciden con etapas de apertura económica, ¿no? Tengo un grafiquito acá, no sé si se puede mostrar a cámara. A ver, Darío. Si lo mirás acá. Víctor. ¿Ahí está bien? Todo lo que está por debajo del eje horizontal es déficit comercial. Son 3 etapas. 1980-81, dictadura militar.
la década de los 90, donde teníamos una fuerte apertura comercial, y 2016-2017. Son los 3 periodos de los últimos 40 años, los 3 periodos donde tuvimos déficit comercial. Casualmente coinciden con 3 periodos de apertura económica. Pablo, ¿tu opinión con respecto al planteo? Cuando yo voy al supermercado tengo un déficit comercial con el señor X, dueño del supermercado. Porque yo le estoy entregando dinero y él me está entregando bienes. Y cuando voy a arreglar el auto pasa lo mismo. ¿Sí? Porque ellos, ni el mecánico ni el supermercadista, me compran productos a mí. O sea, nosotros tenemos déficit comerciales con algunas personas y superávit comerciales con otras. Sí, ahora... Lo que te estoy diciendo, conceptualmente, el número, el saldo, si es positivo o negativo, no me dice nada. Si no hay un problema artificial, que en este caso de Argentina, podemos hablar del año 2017 o en los últimos años del retraso cambiario. Pero lo que te quiero decir es, vos podés tener un déficit comercial permanente financiado con deuda. ¿Cuál es el problema? Una persona puede tener un déficit comercial, es decir, gasta más de lo que produce, desde que nace hasta que se muere, porque tiene buen crédito. No hay un problema ahí. Los países lo que tienen que establecer, las políticas económicas, lo que tienen que establecer en materia de comercio exterior es aumentar el volumen de intercambio. ¿Sí? Es decir, que vamos a ponerlo en estos términos. Yo para ir al supermercado, mis compras en el supermercado serían mis importaciones, ¿sí? Y mis exportaciones serían mis prestaciones laborales. Claro. Yo lo que tengo que lograr es que mi carrito en el supermercado se llene de más cosas. Para eso tengo que trabajar, ¿sí? Las exportaciones son el costo de poder importar. Tenemos que verlo de esa manera. Claro, hay sectores, en términos de país, hay sectores que se van a ver afectados negativamente y otros positivamente con la Ahora, apertura. lo que planteó Diego de esos periodos de déficit comercial tiene que ver con un dólar artificialmente barato. Convertibilidad. Sí, no, atraso cambiario tenemos hace más de 10 años. Bueno, es que esa es una variable. Incluso el atraso cambiario coincide con etapas de superávit comercial. A mí me parece que acá hay un error conceptual que no puedo pasar por alto. A mí no me parece correcto plantear la macroeconomía de un país en términos de supermercado, ¿no? Una cosa es la microeconomía de una familia, como una familia... Para explicar pero sí, habitualmente los economistas cometemos estos errores, se suele usar el término de la cirugía me parece que es un error que cometió este gobierno, ¿no? Este gobierno pensó que gobernar el país era como gobernar una empresa y claramente está resultando bastante más complicado, ¿no? Me parece que justamente para ponerlo en términos microeconómicos y macroeconómicos. La macroeconomía del país es otra cosa, ¿no? Acá no estamos hablando en términos de cuando yo voy a hacer compras al supermercado. Acá estamos hablando en términos de la protección del trabajo de un país, ¿no? Y si querés ponerlo en términos de volúmenes de comercio, los máximos volúmenes de comercio en Argentina en los últimos 40 años, con este mismo gráfico que mostraba recién, se dieron en épocas de protección comercial. En Argentina, en el año 2011, año del cepo cambiario, año donde se establece el cepo cambiario, fue el año récord de las exportaciones. Ese año es el año de mayor exportación de los últimos 40. 83.000 millones de dólares exportamos ese año. Y ese año en que más importamos también. Es decir que... ¿En qué año, disculpame? En el año 2011. El año 2011 fue el año de mayor exportación. Y el año 2013, plena crisis del gobierno anterior, si querés, fue el año de mayor importación de los últimos 40. Quiere decir que esta relación que se pretende establecer entre apertura económica y volumen de comercio no se registra en los datos. O sea, podemos encontrar mil variables que afectan, ¿no? Porque hay que decir que venimos de una etapa de precios internacionales muy altos. Si vos querés, el récord fue el año 2008, 2009, con la crisis del campo, donde la soja superó los $600 por tonelada. Redondeame, y tenemos una caída del 30% en los precios en los últimos 7 años, que afecta obviamente el volumen de comercio, ¿no? Y también el atraso cambiario, que hace que sea más beneficioso comprar afuera. Ahora, esta relación entre apertura y volumen de comercio no se registra, por lo menos en los últimos 40 años en Argentina, ¿eh? Lo dejamos aquí por unos segundos. Ya venimos, no se vayan. Auspician este programa
La Casa de las Herramientas. Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Comunicar con calidad impresa hace la diferencia. Folletos, papelería corporativa y comercial, libros, revistas, imprenta offset y digital, tecnología de última generación. Artegraph, la imprenta más grande de la Patagonia. 30 años imprimiendo calidad.